Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Querida familia en Cristo, qué alegría recibirlos en este momento de comunión espiritual. Es un privilegio compartir este tiempo con todos ustedes. Que la presencia del Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones y nos fortalezca en nuestra fe. Te invitamos a compartir esta transmisión para propagar esta palabra fiel y verdadera. Y recuerda que todos hemos sido llamados a bendecir. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Saben? Vamos a orar. Padre celestial, Señor amado, Dios eterno, bendito Rey de gloria, estamos aquí, Dios mío, Señor, una vez más delante de su presencia, juntos, Señor, como un pueblo, Padre de la gloria. Hemos venido, Dios mío, sedientos, hemos venido, Señor amado, deseosos, Padre, por escuchar su bendita y santa palabra. Que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea, Dios mío, usted inspirando a través de su Santo Espíritu, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas, Padre, conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones, Señor, porque solamente usted conoce, Dios mío, lo que estamos pasando, solamente usted conoce, Señor amado, y escudriña hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, Señor de la gloria. Que esta palabra sea de bendición, que esta palabra, Padre celestial, Dios mío, Señor, nos impacte, Padre celestial, que no vuelva atrás vacía, Señor, Padre celestial, Dios mío, y que podamos recordarla, Padre celestial. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder comprenderla, Dios mío, y ponerla por práctica, Dios mío, Señor. Y sea usted guiando, Padre, cada palabra que salga de mi boca, Señor. Úsame como un instrumento útil en tus manos, Dios mío, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amén. Pero no dejando de alabar al Señor, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Mis hermanos, me gustaría traer una enseñanza en esta noche bajo el tema cuando Dios dice que no. Amén. Cuando Dios dice que no. Y hemos leído la palabra del Señor aquí, mis hermanos, donde se encuentra una gran verdad. Sabemos que en nuestro caminar diario siempre vamos a estar rodeados de pruebas, siempre vamos a estar rodeados de situaciones que muchas veces van a llegar a agobiarnos. Muchas veces estas situaciones van a provocar que nosotros nos estresemos, van a llegar a provocar en nosotros que muchas veces tomemos malas decisiones. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, miren, por nada estén afanosos. ¿Y qué es nada? Nada, hermano. O sea, ninguna situación, por muy grande o pequeña que sea, pueden llegar a afectarme a tal punto en el que yo pierda la cordura, afectarme a tal punto que yo cometa una locura. Entonces, ese es el primer punto. Y él dice, ¿cuál es la postura y la posición que debe de tomar el cristiano cuando se encuentra en diversas situaciones que muchas veces lo hacen tambalear? Y es que nuestras peticiones, que nuestro ruego, que nuestra súplica tienen que ir directamente ¿a quién? Al Señor, al creador de los cielos y de la tierra. Y él dice, todas esas súplicas, todas esas peticiones que sean conocidas delante de Dios por medio de la oración. Amén. Porque sabemos que la oración es el medio por el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. Y muchas veces nosotros le contamos nuestros problemas al amigo, al familiar, al papá, mamá, hermanos. Y gloria a Dios porque podemos encontrar apoyo ahí. Amén. Pero sabemos que el único que nos puede ayudar, ¿quién es, hermano? Es Dios. Sabemos que por mucho que mi hermano me quiera, me ame, va a llegar un punto en el que él no me va a poder ayudar. Va a llegar un punto en el que él va a estar ocupado y no va a poder salvarme. Pero el único que siempre va a estar para mí es Dios. Amén.
Pero déjeme decirle que en muchas ocasiones el Señor nos dice que no. Y yo no sé usted, pero desde ya la definición de la palabra no significa una negación de una cosa, de un objeto, de algo, de una situación, ¿no? Es una negación. Y tendemos, ¿verdad?, a ponerla en ese lado negativo y decirnos que cuando se me dice que no, ya es algo malo. Cuando se me dice que no, es algo que no me va a gustar, ¿verdad? Y lo asociamos y desde pequeños, ¿verdad? Cuando uno quería tener algún juguete, le pedía al papá y le decía, papá, cómprame esto, y el papá le decía que no. ¿Y cuál era la respuesta del niño? ¿Cuál era su respuesta cuando su papá le decía que no? ¿Será que usted se ponía gozoso? Ah, mi papá dijo que no. No, hermano, enseguida nos ponemos mal, nos ponemos tristes. Muchas veces aguantábamos las lágrimas para que después de ese no, no venga un látigo también por andar llorando, ¿verdad? Y nos aguantábamos las lágrimas, pero andábamos tristes. Y nos decían, bueno, ¿y qué te pasa? No, nada, no me pasa nada. Pero cuando nos dicen que no, siempre nos ponemos tristes, hermano. La mayoría de veces nos ponemos tristes cuando esa respuesta que nosotros esperamos es un no. Pero déjeme decirle, mis hermanos, que con Dios no puede ser así. Porque aunque nuestros padres muchas veces cometen errores, Dios no comete error, hermano. Dios no puede faltar, Dios no puede errar, Dios no se puede equivocar. Y cuando Él nos dice que no, aunque no podamos verlo quizás en el presente, más adelante nos vamos a dar cuenta de que ese no, aunque pareciera algo malo, pareciera algo negativo, es para algo bueno, es para bendición de nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando Dios dice que no, no tenemos por qué entristecernos, no tenemos por qué agobiarnos. Oiga, porque empecé diciendo que uno muchas veces acude al Señor cuando está desesperado. Ahora imagínese acudir a Dios en medio de la desesperación y que Dios le diga no. Bendito Dios. ¿Cómo se pone uno, hermano? Se desespera más. Oiga, pero la palabra del Señor nos aconseja ver más allá de por qué no. ¿Por qué será que el Señor dice que no? Y mire, yo creo que todos nosotros quisiéramos que el Señor nos respondiera tal y como sucedió en Mateo 8:1, donde viene el leproso, se le acerca y le dice, se postra, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué le dice el Señor? Si quiero, sé sano. Oiga, qué simple, qué hermoso, qué lindo. Uno puede decir, qué linda sería la vida que todas las peticiones que yo le haga a Dios, el Señor me diga, sí, así será, así voy a hacer contigo. Oiga, hermano, ¿verdad? Uno se imagina un mundo color de rosas. Pero sería todo lo contrario, hermano. Sería un mundo lleno de caos. Porque aunque quizás a usted se le venga a su mente decir, bueno, ¿qué le pedirías a Dios si la respuesta de Dios vaya a ser un sí? Muchos, pues no, empiezan a divagar y decir, bueno, yo le pediría tal cosa, esto, una casa, un carro, lo de aquí, lo de allá, ¿verdad? Yo le pediría esto y esto. Pero hay muchos hermanos, incluso colaboradores, incluso personas que dicen seguir a Cristo, que muchas veces en medio de la oración le han dicho, Señor, pero ¿por qué no lo destruyes a aquel que me hace daño? Pero ¿por qué no destruyes a aquel hermano que anda hablando mal de mí? Aquel hermano chismoso, aquel hermano conflictivo, ¿por qué no se vaya de una vez de la iglesia? Oiga, ¿qué sería si Dios respondiera a esas oraciones, mi hermano? ¿Qué sería de nosotros? Amén. Porque muchas veces nosotros queremos juzgar a ser Dios y querer decretar juicio, ¿verdad? Y le rogamos a Dios, Señor, hazme justicia, Señor, interven por mí, Señor, ven a mi rescate. Amén. Pero Dios no es así, hermano. Y no debemos dudar de la bondad de Dios, aunque Él nos diga que no, cuando nosotros nos acercamos a Él. Y más bien, mis hermanos, uno puede llegar a pensar, ¿no?, que el caso que les nombré es el caso ideal. Pero déjeme decirle que el caso que más se repite en un creyente está en
Primera de Corintios 12:7. Amén. Primera de Corintios 12:7. Está el caso que déjeme decirle con total seguridad que si no le ha pasado, le va a pasar así. Amén. Déjeme ver, creo que era Segunda de Corintios. Amén. Segunda de Corintios 12:7 dice así. Y razona el apóstol Pablo y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces le pidió a Dios? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué ha dicho el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, en pocas palabras, ¿qué le dijo Dios? No. Señor, sáname. No. Señor, mira este aguijón. No. Ese es el factor común que se va a repetir en nuestras vidas, mi hermano. ¿Y quién era el apóstol Pablo sino un hombre que entregó toda su vida en el servicio al Señor? Si había una persona a la que el Señor podía responderle las oraciones, si había un hombre espiritual, amén, en la tierra al cual el Señor podía haberle respondido tranquilamente las oraciones, era el apóstol Pablo. Amén. ¿O usted es más espiritual que el apóstol Pablo? No, hermano, ninguno de nosotros, ni a los talones. Pero ni siquiera a él el Señor le dijo: ya está bien, Pablito. No, le dijo no, no y no. Y yo estoy seguro que cuando el Señor le dijo no, Pablo no entendía: Señor, pero ¿por qué no? Porque nuevamente le vuelve a preguntar: Señor, por favor. Y otra vez Dios le dice no. Y él siguió frustrado hasta la tercera vez. Y allí fue que entendió que la respuesta del Señor era para que él no se enaltezca por lo que había recibido. Pero quién sabe cuánto tiempo pasó rogándole a Dios hasta darse cuenta que si el Señor respondía a esas oraciones, el apóstol se hubiera perdido, hermano. Ya no estaríamos hablando de Pablito. Amén. O quizás hablando de él, pero en mal ejemplo. Pero nos damos cuenta de que Dios conoce todas las cosas, mi hermano. Y quizás de primeras nosotros no vamos a entender por qué Dios nos dice que no. No lo vamos a entender y vamos a seguir pidiendo y el Señor va a seguir diciendo no. Y vamos otra vez: Señor, pero mira esto. Y el Señor va a seguir diciendo no, no, no. Y vamos a buscar por un lado, por otro lado. Y el Señor va a cerrar puertas, va a cerrar puertas, va a cerrar puertas. Y uno va a decir: pero ¿qué es que me está pasando? Se me vino toda la sal encima, uno va a decir. No, y como han dicho algunos, a mí me han hecho brujería. Sí, me han hecho brujería. Y es por eso que estoy de capa caída. Es por eso que todo me sale mal. Hermano, un cristiano no le puede hacer brujería, hermano, porque el Señor nos cubre con su sangre poderosa, amén. Obviamente un cristiano que esté consagrado, pues si usted está pachareco, pues tenga cuidado. Amén. Pero lo cierto es que muchas veces queremos comprender, pero no logramos entender hasta que llega determinado momento en el que el Señor nos hace entender. Nos hace ver por qué en ese momento nos dijo que no. Y uno como padre, ¿verdad? Yo no soy padre, pero yo los conozco a ustedes y yo conozco también cómo me crió mi papá. Cuando dicen que no, no es por malos, pues, hermano. Porque ¿qué no le gustaría al papá darle lo que el hijo le pide? Si le pide un juguete, ¿qué no le gustaría al papá dárselo? Oiga, yo no sé, pero yo hace tiempo, hermano, escuché, cuando le preguntaban a Cristiano Ronaldo sobre la crianza de su hijo, y le decían: bueno, como tú tienes plata y si tu hijo te pide la última consola, tú se la vas a dar. Y él dice: no, porque si yo le voy a dar a él todo lo que él me pide, lo estaré criando mal. Y es que es así, hermano. Incluso este hombre que tiene toda la plata del mundo, que es hasta mundano, entiende de que hay ocasiones en las que no se puede dar o responder una petición. Y usted como padre lo entiende, hermano. Usted lo entiende, de que muchas veces se le niega al hijo, pero es por el propio bien de él. Y el niño no entiende, porque si entendiera no le hiciera esas pataletas ahí que él se tira al piso y empieza a gritar y a revolcarse.
¿No lo entiende? Y muchas veces nosotros nos portamos así con Dios. Dios nos dice que no y empezamos a revolcarnos y a hacer bulla. ¿Pero por qué, Señor? Que mira que esto. ¿Ve? Señor, pero si yo te pido esto, es por el bienestar de tu obra. Dios mío, ¿por qué no respondes, Señor? ¿Verdad? Y empezamos a actuar como niños y revolcarnos y hacerle reclamos a Dios. Pero está el Señor con los brazos cruzados y viéndonos y diciendo, bueno, ya se le pasará. Así como usted le hace a su hijo, hermano. Usted lo ve, bueno, ya, no va a llorar todo el día. No va a llorar toda la noche. Y ya cuando usted se cansa, si sigues llorando te pego, le dice usted. Bueno, gracias a Dios el Señor no nos dice eso a nosotros, hermano. Amén. Y mire, una de las razones por la que el Señor nos dice que no es para darnos una advertencia. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 17. Santo es el Señor. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice así. Desde el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto vas a poder comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces allí el Señor les dice que no. Pueden comer de todo menos de eso. Y ya sabemos qué fue lo que pasó. Amén. Hermano, es que está en nuestra carne y en nuestra sangre el desobedecer. Lo tenemos impregnado, hermano. Y Pablo mismo lo dijo, no, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. ¿Verdad? El Señor nos dice no y nosotros decimos sí. El Señor nos dice por aquí no y usted dice por aquí sí. Y después, cuando vienen las consecuencias, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a tu siervo, Señor? Oiga, hermano, es que nosotros sí somos tremendos. Amén. Pero el Señor muchas veces nos dice que no como advertencia. Y muchas veces el Señor nos pone una puerta y usted agarra uno de esos arietes como en los tiempos antiguos y empieza a darle duro a esa puerta para abrirla a las fuerzas. Pero el Señor le dice, no, por ahí no, porque te va a ir mal. Y uno no quiere entender, hermano. Porque vienen y le ofrecen un trabajo al hermano. Pero es en los días de culto. Y viene, pastor, ¿será que puedo? Usted sabe, hermano, que no, porque se va a perder todos los cultos. Y si viene solamente los domingos, quizás el primer mes, pero después se va a enfriar. Y ya no va a querer venir ni los domingos. El creyente lo sabe, hermano. Pero no, ellos no quieren aceptar ese no que el Señor les da, sino que ellos creen que la decisión que ellos están tomando es mucho mejor que la de Dios. Ellos creen que esa advertencia es sin más, no le van a hacer caso, no le van a prestar atención. Es como que usted ve un cable de electricidad y allí dice peligro, no tocar, y usted dice, ¿cómo así que peligro? Yo lo quiero tocar, ¿verdad? Y lo coge y se queda pegado ahí, hasta ahí llegó. ¿Es culpa del cable? No, el cable claramente estaba allí. Pero usted lo leyó y no quiso hacer caso, hermano. En la palabra del Señor encontramos qué es lo que nosotros debemos y no debemos hacer. Aquí está clarito, hermano. Están claras las instrucciones del Señor. Y si quizás no le entiende, pues para eso está el pastor que se las explica. Pero usted sigue diciendo, no, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. No, esas advertencias a mí me dan igual. Oiga, y hay hermanos que saben que están haciendo mal. Lo saben, pero siguen en lo mismo. Y el Señor les sigue advirtiendo culto tras culto que no deben de actuar de esa manera, que no deben mentir, que no deben estar en chisme, que no deben estar en contiendas, ni en envidias, ni en vanidades. El Señor les habla y que no deben ser unas personas orgullosas. El Señor les habla. Pero ellos siguen persistiendo en el pecado, siguen persistiendo en la desobediencia a Dios, hermano. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? No va a ser buena, hermano. Porque la paga del pecado es la muerte. El pecado no paga bien, hermano. Amén. Pero la persona sabe que está haciendo mal, sabe que le está fallando a Dios, sabe que no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir y aún así sigue dándole la espalda al Señor. Pero cuando empiezan a hablar de Biblia y conversar, que yo no sé por qué Adán y Eva pecaron contra Dios.
no los entiendo. Yo no hubiera pecado. ¿Qué les costaba comer de los otros árboles? Oiga, que para hablar son buenísimos, hermano. Pero yo le aseguro que si hubiéramos estado ahí, también le hubiéramos fallado a Dios, hermano. Amén. Y quién sabe de qué forma y cuántos frutos nos hubiéramos comido nosotros, hermano. Amén. Pero debemos entender que si el Señor nos dice no, no es porque sea malo, de que no es que Dios no quiere que yo me goce de esta bendición, de estos beneficios. No, es que el pastor no quiere que yo sea bendecido, quiere que yo siga ahí postrado. Oiga, hermano, no piense así. Si el Señor le dice que no, es porque sabe que si usted va por ese camino, le va a ir mal. Y la palabra del Señor lo dice en los otros versículos, Deuteronomio 7:2, cuando dice de que no pueden tener mujer de otro pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se juntó con las mujeres de otro pueblo. Y el Señor les dijo, no pueden tener mujeres de otro pueblo, porque ciertamente esas mujeres tienen otras creencias y creen en otros dioses. Y cuando se unan con ustedes, ustedes se van a desviar y a servir a otros dioses. Pero siempre tiene que haber alguien que dice, no, yo no me voy a convertir a ellos. Ellos se van a convertir a mí. Y quieren probar suertes. Y desobedecen la palabra del Señor. ¿Y cómo terminan? Terminan mal. Amén. Porque la palabra del Señor no falla. No miente, hermano. Si la palabra del Señor dice que va a ir mal, va mal. Amén. No puede salir bien. No que yo lo voy a convertir y que yo la voy a convertir. No, es que eso le pasó al otro hermano, pero a mí no me va a pasar. ¿Y quién es usted, hermano? ¿Quién es usted? Amén. Nosotros simplemente somos humanos que aún estamos en esta carne y que aún no hemos podido vencer esta carne, hermano. Amén. Que si no fuera por el Señor, por el Santo Espíritu de Dios, quien nos guarda ya hasta la salvación, hermano, ya estuviéramos allá fuera en el mundo si no fuera por el Espíritu Santo. Amén. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. Y mire, y ese mismo versículo está más actualizado en 2 Corintios 6:14, cuando dice la palabra, no se unan en yugo desigual. Es el mismo versículo, pero ahora puesto en la actualidad, hermano. Porque ciertamente la persona los va a llevar a hacer cosas que a Dios no le agradan. Porque ciertamente, si nosotros nos unimos en yugo desigual, no solamente estaremos desobedeciendo a Dios, sino que vamos a acarrear maldición para nuestras vidas. Nos va a ir mal, hermano. Y Dios, que es bueno, nos quiere evitar que nosotros vayamos por ese camino de mal. Y déjeme decirle que en todo, hermano, en todo ámbito, en todo pecado, siempre va a terminar mal. Y mire, hay hermanos, han habido, que se reúnen simplemente para criticar cuando un hermano hace algo malo, cuando un hermano falla. Déjeme decirle que aunque ese grupo de 5 o 6 que están allí, no, y se cree que son hermanos, que no, que aquí nos contamos todo entre nosotros y aquí criticamos a quien queremos criticar, cuando uno de ellos caiga, el resto lo va a criticar a él. Y esa va a ser la consecuencia por haber cometido ese pecado, hermano. Amén. Tenemos que estar pendientes y que Dios nos libre y de poder entender las advertencias de Dios, mi hermano. Que el Señor nos dé sabiduría. Otra de las razones por las que el Señor nos dice que no es cuando Él se niega a nuestras decisiones. Sabemos que Dios nos dio libre albedrío. Amén. Pero como Él nos ama, muchas veces cuando estamos a punto de tomar una mala decisión, el Señor interviene y nos dice, hey, cuidado, cuidado. Porque el Señor siempre está detrás de nosotros, siempre está cuidando de nosotros. Porque Él nos ama, porque así es su amor y su misericordia. Amén. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16. Gloria al Señor. 1 Samuel 16. Maravilloso es el Señor. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 6. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿No? Aquí se refiere a los hermanos de David. Y él dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. ¿Y qué le respondió Jehová a Samuel? Samuel, no mires a su parecer,
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, hermano, aquí está clarito, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, hermano. Si el Señor se interpone en nuestras decisiones, es por nuestro bien. Si el Señor nos dice, no vayas por ahí, porque te va a ir mal, mira, ten cuidado, no se crea usted más sabio que Dios, hermano, no creamos que nosotros podemos interponernos a la voluntad de Dios y pretender que así nos va a ir bien. Amén. No podemos pretender hacer nuestra voluntad y desobedecer a Dios y querer que nos vaya bien. No puede ser así. E incluso Samuel, hermano, Samuel era el representante de Dios en esta tierra, hermano, en sus tiempos. Juez, profeta, sacerdote, de todo, hermano. Y la única forma en la que Dios hablaba era a través de Samuel. Y era con Samuel, no había nadie más. Pero aún así Samuel, como es humano, también estuvo a nada de equivocarse, hermano. Pero el Señor tenía cuidado de él. Amén. Pero y como él tenía una relación íntima con Dios, él no le dijo, no, Señor, tú no sabes. Él no le dijo eso. No, que no estás viendo el porte que tiene este hombre, la talla, los músculos. Este es un hombre de guerra. Este tiene que ser el rey. El resto no. Eso no le dijo Samuel, hermano. Como Samuel conocía a Dios, él simplemente lo que hizo es agachar la cabeza y decir, Señor, perdóname. Dios mío, me equivoqué. Porque déjeme decirle que el Señor no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros, hermano. Amén. Que nuestro corazón esté dispuesto a aceptar esa voluntad de Dios, sea cual sea, hermano, porque muchas veces creemos que nuestros planes, lo que nosotros queremos para nuestra vida, es mucho mejor que lo que Dios tiene, pero no es así. Y usted puede trazar su futuro, porque Dios le ha dado ese libre albedrío de trazar su futuro, de tomar decisiones, pero si Dios se interpone, hermano, lo mejor es obedecerlo. Porque si no, lo va a lamentar toda su vida. Toda su vida va a decir, ¿por qué no le serví a Dios? ¿Por qué no le hice caso al Señor? ¿Por qué no obedecí la voz de Dios cuando Él me dijo, no te unas con esa mujer? Y ahora esa mujer me hace la vida imposible. Hay personas que se han arrepentido. Personas que han dicho, yo quisiera retroceder en el tiempo para no cometer el error que yo cometí. Y el pastor me habló, los hermanos me hablaron, Dios mismo me habló a través de su palabra y no hice caso. Hermano, el Señor nos quiere evitar el caer en desgracia. Porque Dios es bueno, hermano, porque Dios nos ama. Y mire, en segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 20. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, mas no sea que Él te destruya. ¿Y qué hizo Josías? Mas Josías no se retiró, hermano. Yo no voy a juzgar a Josías, porque ciertamente era un rey que quiso agradar a Dios en todo. Amén. Y yo considero que usted y yo podríamos haber actuado de la misma forma que actuó Josías. Él como rey, al ver un ejército marchando a las afueras de la ciudad, del pueblo de Dios, obviamente va a salir a hacerle frente y decir, bueno, ¿y qué vas a hacer aquí? ¿Quieres hacerme guerra a mí? ¿Quieres enfrentarte al pueblo del Señor? Y Necao, que era un rey pagano, que era un rey que no tenía temor de Dios, de la nada le sale diciendo, tranquilo, Dios me envió y no voy contra ti, sino que voy contra el rey que me hace guerra, contra ellos voy yo. Y Dios me ha hablado, así que deja de oponerte a Dios. Oiga, hermano, yo siento que Josías como que sintió más coraje, hermano. ¿Cómo es posible que este hombre que es mundano,
que es pagano, diga que Dios le ha hablado a él. ¿Acaso Dios no puede hablarme a mí? Amén. Pudimos haber pensado eso. Pero tristemente, Josías toma la decisión de decir, no, a mí no me importa lo que tú digas. Pero ciertamente era Dios quien hablaba a través de Necao. Josías salió a la guerra disfrazado, ¿no? Tratando de encubrirse, igualmente terminó muriendo. Se cumplió la palabra del Señor. Estuvo de la advertencia de Dios. Dios se quiso interponer en el camino de Josías, pero Josías dijo, no, yo no puedo pasar esta oportunidad por alto. Yo no puedo dejar que el pueblo pase. Y pareciera coherente, ¿verdad? Pareciera que todos tomaríamos la misma decisión. Pero Dios habló, hermano. Y Dios le dijo a Josías que no lo hiciera, y aún así él lo hizo. Nosotros muchas veces, hermano, tendemos solamente a recibir consejos si es el pastor el que me habla. Pero si es un hermano, si ese varón está peor que yo, me va a querer a mí decir cómo es que yo tengo que hacer. Ese varón que ni predica me va a decir a mí cómo predico. Ese varón que ni canta me va a decir que canté mal. Oiga, hermano, muchas veces tendemos a menospreciar. Y es Dios quien usa a esas personas, hermano. Si Dios pudo usar un pagano, ¿cómo no va a usar a su hermano para advertirle? Amén. Pero no nos gusta. Porque nosotros creemos que nuestros pensamientos son los correctos. Porque nosotros creemos que la decisión que hemos tomado es la mejor decisión. Y no hay más. Porque no nos gusta que nos digan que no. Y para terminar, mis hermanos, el Señor muchas veces dice que no por un tiempo. Y esa es la mayoría de respuestas que vamos a recibir de Dios. Porque ciertamente el Señor nos ha dicho que nos quiere bendecir. Pero nosotros queremos la bendición ahora. Y el Señor nos dice, no. Yo te voy a bendecir, pero ahora no. Yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, pero ahora no. Amén. Y mire lo que dice la palabra del Señor allí en Job 7:9. Amén. Job 7:9. Gloria a Dios. Dice allí la palabra del Señor. Dice, como la nube se desvanece y se va, así el que descienda al Seol no subirá, no volverá más a su casa ni a su lugar le conocerá más. Por lo tanto no refrenaré mi boca y hablaré en la angustia de mi espíritu. Y bueno, y ahí en adelante empieza a quejarse y a quejarse por todo lo malo que le estaba pasando a Job. Nosotros que vemos la historia desde la perspectiva de Dios, uno puede llegar a decir, oye, pero es que ese Job se queja. Ese Job es un exagerado, hermano, pero es que Job estaba viviendo un momento duro. Porque Dios no le había dicho que el Señor lo iba a restaurar. Dios no lo había dicho. Simplemente vino la prueba, vino la tribulación y el Señor guardó silencio. Y vino sus amigos, que de parte de Dios hablarle, y lo que hicieron fue hundirlo más. Amén. Y Dios guardando silencio. Porque muchas veces el no de Dios es con un silencio, hermano. Es con un silencio porque el Señor quiere que aprendamos a esperar en Él. Amén. El Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y así, oiga, hermano, ¿y qué sucedió con Jacob? Jacob quería la bendición. Y si el Señor se le iba a dar, ¿por qué entonces le hizo pelear? Pues, hermano, si Dios le iba a dar la bendición. Oiga, déjeme decirle, hermano, que nosotros vamos a aprender a valorar la comida, ¿sabe cuándo? Cuando estemos pasando hambre. Y vamos a aprender a valorar la ropa que vestimos cuando no tengamos que vestir. Porque es en medio de la prueba, en medio del esfuerzo, en medio de ese fuego de la tribulación, donde nosotros aprendemos a valorar lo que Dios nos ha dado o lo que estará por darnos. Y si el Señor viene ahora y nos entrega una bendición, es probable que nos perdamos.
es probable que nos apartemos. Y es por eso, mi hermano, que el Señor muchas veces nos dice que no con ese silencio. Aunque Él sabe en su omnisciencia, Él lo sabe de que ya vendrá la bendición, de que ya vendrán días mejores. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a esperar en Él. Oiga, hermano, cuando el Señor estuvo en esta tierra, dice que hubieron 2 ciegos que le gritaban: Hijo de David, por favor, sánanos, ten misericordia de nosotros. Y el Señor estaba allí al lado de ellos, hermano. Pero el Señor pasó y se hizo como que no los escuchó. El Señor guardó silencio. Oiga, hermano, usted puede llegar a comprender la frustración, el miedo, la incertidumbre que sentían estos 2 hombres al no escuchar la voz de Dios, ni tampoco verlo. Yo creo que es la misma que nosotros sentimos, porque muchas veces no logramos escuchar la voz de Dios y tampoco podemos verlo. Y cada vez gritaban más desesperados, porque dice que levantaban la voz gritándole: Señor, por favor, sánanos. Yo no sé qué transcurso tuvieron que caminar, pero dice que no fue hasta que el Señor llegó a la casa, que allí recién se fija en ellos. Oiga, hermano, y es que el Señor hasta el último pone a prueba esa fe, pone a prueba esa confianza en Él. Porque ellos tranquilamente, yo, hermano, yo que soy una persona, créame que a mí no me gusta andar molestando a la gente. Si yo veo de que no me respondieron, yo cogí, bueno, ya vámonos. No me respondió. Tampoco voy a andar, pues, molestándolo. Quizás él está ocupado, ¿verdad? Pero no, el Señor estaba poniendo a prueba esa fe de ellos. El Señor estaba poniendo a prueba si realmente ellos querían recibir y si estaban preparados para recibir la sanidad. Y pasa el tiempo y seguían y seguían y seguían. Y es cuando el Señor llega y sigue probando la fe de ellos. Porque el Señor viene y les dice: bueno, ¿y qué quieren que haga yo? Parece algo ilógico. Es obvio, estamos ciegos, obviamente. Y te venimos diciendo desde hace rato que nos sanes. ¿Cómo que qué quieres? ¿No? Pero no, hermano, yo me lo imagino, ellos estaban emocionados, como diciendo: al fin nos prestó atención, al fin nos dirigió la palabra, ahora sí vamos a recibir. Y les dice: bueno, ¿qué quieren? Señor, queremos recobrar la vista. Oiga, hermano, y el Señor no les dice: ok, ahí está, recibieron. No les dijo eso, sino que les dice: está bien, conforme a su fe se ha hecho. Oiga, hermano, hasta lo último esa fe, porque si esa fe hubiera llegado en las últimas, no recibían la sanidad, hermano, porque el Señor le dice: conforme a su fe, conforme a como ustedes han creído en mí, así se ha hecho. Si su fe es grande, pues recibirán, y si no, ya no es culpa mía. Oiga, hermano, ¿cómo estamos nosotros con el Señor? ¿Será que cuando Dios guarda silencio nos desanimamos y nos desalentamos y muchas veces decimos: no, es que Dios no me lo quiere dar? Y en ese caminar, en esa espera de la bendición, muchas veces unos ya se han quedado atrás y han dicho: no, ya no. Hay otros que han llegado y el Señor les ha dicho: bueno, ¿qué quieres que te haga? Pero han llegado con la fe en los suelos. Señor, estoy en las últimas. Ya no quiero nada. Ya me cansé. Amén. Pero es en esa espera, hermano, en la que debemos mantenernos firmes, creyendo y confiando que Dios hará. Que sí, el Señor me ha dicho que no ahora, pero eso no me puede desanimar. Amén, porque el Señor me ha prometido que me va a bendecir. Y si hasta ahora no me ha bendecido, pues más adelante lo hará. Va a llegar un momento que de tanto clamarle, que de tanto decirle: Señor, por favor, atiende mi oración. Dios mío, tú sabes cuál es mi necesidad. Señor, por favor, sáname. Señor, por favor, bendíceme. Señor, por favor, cumple esa promesa en mí. Va a llegar un momento en el que el Señor se va a dar la vuelta y va a decir: bueno, pues, conforme a tu fe se ha hecho. Oiga, hermano, y nuestra fe no puede estar en el suelo cuando Dios vaya a responder. Y nosotros no vamos a estar tambaleando entre ir y no ir a la iglesia cuando el Señor vaya a querer bendecirnos. Tenemos que seguir firmes, tenemos que seguir creyendo en Él. Oiga, hermano, ¿cómo está su fe ahora?
Si hoy Dios le dice, conforme a su fe se ha hecho, esa petición que tú tienes, te la voy a responder conforme a tu fe. ¿Cómo está su fe ahora? ¿Será que se ha desanimado? ¿Será que ha menguado? ¿Será que con el tiempo de espera y con ese no silencioso de Dios, usted se ha desalentado? Oiga, hermano, uno tiene que aprender a esperar en Dios, como si hoy fuera la noche en la que Dios vaya a responderme. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a estar delante de la presencia de Dios. Padre celestial, Señor amado y Dios eterno, hemos llegado a comprender, Dios de la gloria, en esta noche, que muchas veces, Señor, cuando usted dice que no, Señor, no es para que nos vaya mal, no es para nuestra destrucción, no es, Señor, porque usted es malo. No, Dios mío, por favor, no permitas que el enemigo ponga esos pensamientos en nuestra mente. Ayúdanos a entender, Dios mío, que muchas veces cuando usted dice que no, Padre, es porque nos quiere advertir de un peligro inminente. Que muchas veces cuando usted se interpone en nuestros planes es porque usted tiene mejores planes para nuestras vidas. Y que muchas veces usted guarda silencio. Muchas veces usted nos dice que no, porque quiere ver qué tanto nosotros podemos esperar. Qué tanto nosotros anhelamos y deseamos esa respuesta. Qué tanto creemos y confiamos en ti. Porque es en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la espera, Señor, donde esa fe es probada, esa fe más preciosa que el oro. Que ciertamente, Dios mío, el fin, Señor, de la prueba es la bendición, Padre celestial. El fin de esa espera, Dios mío, es recibir aquello que hemos estado pidiendo, Padre de la gloria. Señor, si nuestra fe ha faltado en este tiempo de espera, si nuestra fe, Señor, ha menguado, ha disminuido, Señor, con el transcurso de los días, de las semanas, de los meses, Señor amado, hoy en esta noche, Padre celestial, le decimos como aquel hombre, Señor, ayúdame en mi fe. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame a esperar, Padre celestial. Ayúdame a confiar, Señor, que aunque haya ese silencio, pueda yo tener esa convicción que en un futuro, quizás mañana, quizás dentro de unos meses, quizás en 1 o 2 años, pero en su tiempo, Padre celestial, usted será respondiendo nuestras oraciones. No permitas que nos adelantemos, sino a tomar ese no silencioso, Señor, para seguir esperando tranquilamente. No permitas que cometamos el error que cometió, Señor amado, Abraham, por adelantarse, por el tiempo de espera, Dios mío. Quiso adelantarse a la promesa, Señor. No permitas que cometamos ese error, Señor. Sabemos que errar es de humanos, Padre, pero con su Santo Espíritu, Dios mío, nos mantendremos firmes. Nos mantendremos, Señor amado, esperando en ti y confiando en esa promesa y en esa palabra, Señor. Y allí mientras usted le ora al Señor, yo quiero expresar por medio de un cántico lo que muchas veces podemos llegar a sentir en medio de ese periodo de espera, en medio de ese no silencioso de Dios. Que se escuche, mi hermano, ese clamor. Señor, dígale, Dios mío, por favor, ayúdame a permanecer. Ayúdame a aceptar, Señor amado, cuando tú dices que no, Padre de la gloria. Esperar en ti. Difícil sé que las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.